Vamos a pasar entonces ahora mismo la palabra a la doctora Laura Morente y comentarles de que el turno de palabras lo abriremos una vez que hayan acabado las dos exposiciones. Laura. Hola. Buenos días, buenas tardes ya. En primer lugar, mi agradecimiento a Codinam por confiar y por darme esta oportunidad para poder dirigirme a vosotros esta mañana. Y mi ponencia versa sobre las estrategias de promoción de la salud. Existe un consenso generalizado de la importancia que tiene la alimentación de la salud en un estilo de vida saludable. Pero a la luz de las cifras que nuestra moderadora nos ha dicho, algo estamos haciendo mal. Y quizá, perdonad, pero eso, algo estamos haciendo mal. Y quizá es el momento de reflexionar sobre los errores que estamos cometiendo y sobre las soluciones para evitar esos errores. Además de cuáles son los enemigos que están minando los programas de promoción de salud. Hay en promoción de salud un conjunto de estrategias que son eficaces, que están sobradamente probadas y que son aquellas que logran el cambio de conducta en la población, que funcionan y que motivan a las personas para adquirir una alimentación saludable. Esas estrategias eficaces son mensajes adecuados, la importancia de dar una información adecuada a la población, entornos saludables, entornos que propicien la salud de las personas, leyes al servicio de la salud, el control de ciertos enemigos que ahora veremos que desde luego nos ponen en jaque, la formación adecuada de los profesionales y el compromiso público. En cuanto a los mensajes adecuados, la información tiene que ser eficaz para lograr el cambio de conducta y los mensajes deben darse a la población de una manera clara, sencilla y concreta. Esto puede parecer muy fácil, pero no lo hacemos bien. Normalmente confundimos a la población con contradicciones continuas y desmotivamos a las personas con incoherencia en los mensajes que lanzamos a la sociedad. ¿Se está informando adecuadamente a las personas? Pues no se está informando. En muchas ocasiones hay grandes problemas en los mensajes que lanzamos a la sociedad. Hay materiales que están obsoletos, cuando no francamente erróneos, que se siguen viendo en las consultas de medicina o de pediatría, que se ofrecen a los alumnos en sus estudios universitarios. Hay publicaciones pseudocientíficas que están lanzando mensajes incoherentes y contradictorios diariamente a la sociedad. Algunas de ellas, además, son fundaciones que velan por la salud de las personas y que gozan de cierto prestigio, con lo cual una persona que entra a Internet y ve esos mensajes, pues se los cree. Confía en la fuente que está lanzándolo. Y está reforzándose con esa serie de mensajes las conductas erróneas en la población y las creencias erróneas. Pongamos un ejemplo sencillo. Aquí tenemos a una dietista nutricionista firmando en una publicación una frase como «El vino tiene efectos beneficiosos, pero a dosis altas es un tóxico letal». Esto a las personas a las que les apetezca una copa de vino, entre las que me incluyo, pues nos da una excusa magnífica para decir no es una dosis alta, son un par de copas o 3, o a lo mejor 4, pero es beneficioso. Estos mensajes se siguen lanzando a diario a pesar de que sí hay evidencia de que son erróneos, a pesar de que se dice que desde el primer sorbo de vino estamos perjudicando nuestra salud, continuamos constantemente viendo cómo figuras relevantes, el estudio Predimed, por ejemplo, es uno de ellos, sigue recomendando el vino con un consumo moderado. La duda es cuál será ese consumo moderado para la población. No es solo el vino. Una persona, en un ratito de navegación con su ordenador,
puede ver cómo la leche es ensalzada por sus enormes beneficios para la salud y al mismo tiempo blogs de bastante reputación nutricional para la población general habla de los riesgos de consumir lácteos, dicho así. Y esos mensajes, esas contradicciones, moderan la conducta de la población, cambian la forma de actuar de las personas. Estamos asistiendo a un descenso actual en el consumo de lácteos y no es una casualidad. Es que se da la paradoja de la falsa noticia, que es aquellas informaciones claras, impactantes, novedosas y que se presentan como indiscutibles, esas se extienden como la pólvora. Oye, esas llegan a todo el mundo rapidísimo, aunque sean falsas y completamente absurdas. Pero en nuestra pantalla de móvil es fácil que recibamos WhatsApp de los graves riesgos de consumir lácteos o del aluminio en los desodorantes, por poner uno que está muy de moda. Pero nunca he recibido un WhatsApp en mi móvil diciendo lo bueno que es comer brócoli, por ejemplo. Qué lástima, porque eso sí es cierto. De hecho, por poner otro ejemplo, hace una semana escasa, unas compañeras que disfrutaban plácidamente de un café con galletas me decían que ellas habían eliminado la fruta como postre porque la fruta después de las comidas engorda. Y ya está. Y eso es una creencia errónea, incrustada en el acervo de esas personas. Y es muy difícil de modificar una creencia errónea. Por eso es tan importante no generar creencias erróneas con mensajes inadecuados. Ejemplos miles. De moda el aceite de coco, que igual leemos que es una grasa maravillosa, milagrosa, que lo mismo sirve para lavarse los dientes, que para el pelo, que para desmaquillarse, que para disminuir la obesidad, reducir la grasa y disminuir el colesterol en sangre, que al mismo tiempo se nos hace famosa una doctora de Harvard porque cuelga un vídeo hablando de que el aceite de coco es un veneno. Entonces la población no sabe qué creer, no sabe qué hacer. Hasta la propia Organización Mundial de la Salud, eso sí, ayudada por la prensa sensacionalista o por la prensa en general, comete errores cuando nos da mensajes sanitarios y acaba haciéndonos pensar o dudar de si el consumo de carne es bueno porque tiene proteína de alto valor biológico o es malo porque es cancerígeno. Hasta del jamón serrano nos están haciendo dudar ya. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que es fundamental asegurar la calidad de la información que se le da a la población. No hay forma de hacer que la población cambie de conducta si no sabe qué conducta es la adecuada. Para eso tenemos que informarlo. ¿Cómo podemos informarlo? Primero contando con la evidencia, pero también sabiendo que, especialmente en el campo de la nutrición, en el campo de la salud en general, pero quizá especialmente en el de la nutrición, hay que tener grandes dosis de prudencia y huir de los dogmas, porque la evidencia no lo es todo. El que no tengamos evidencia sobre algo puede significar simplemente que ese algo no ha sido estudiado. Todos sabemos la dificultad que hay para realizar investigaciones científicas en el ámbito de la nutrición. Nos movemos con estudios observacionales que tienen un periodo de seguimiento excesivamente corto y en el cual es muy difícil controlar las variables de confusión, con lo cual establecer relaciones causa-efecto en ese contexto de investigación no es posible. No obstante, sí hay que manejar fuentes diversas lo más actualizadas posible, porque es a lo único a lo que nos debemos. Cuando además se trata de mensajes emocionales, porque cuando tratamos de cambiar la conducta de una persona, las emociones son básicas y hay que atender a ellas, cuando estamos hablando de mensajes emocionales hay que caminar aún con mayores pies de plomo. ¿Es lícito el uso del miedo cuando se está educando a una persona? No es objeto de esta ponencia, es un tema que a mí me apasiona, que quizás sea objeto de un taller más didáctico, pero sí me gustaría daros unas pinceladas. A veces es necesario hacer sentir vulnerable a un paciente, hacer sentir vulnerable a una persona para que modifique su conducta insana. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Ese uso del miedo, de la amenaza controlada, no puede generar en la persona ni ansiedad ni culpa.
Si generamos en una persona ansiedad y culpa, podemos lograr dos efectos. El primero de ellos, que busque una excusa para huir de esas emociones negativas que le estamos generando. Esto no me lo creo, esto no es así. Toda la vida se ha comido esto y no ha habido problema. Y el segundo efecto, aún peor, es que se frustre y se paralice porque no sabe qué hacer. Ninguno de los dos queremos, no nos sirve ninguno de los dos para lograr que una persona decida comer bien. Es que alimentarse bien, además, es muy incómodo, genera un esfuerzo, requiere un compromiso diario, de varias veces al día, y no es fácil. Entonces, para que una persona tenga ese compromiso para comer bien, tiene que tener las cosas muy claras. Mirad, otro ejemplo. Hace unos meses, un conocido nutricionista muy mediático hace una gran conferencia a la que acuden muchos padres y madres y habla sobre el desayuno en los niños. Un grupo de esas madres, que luego tuitearon la conferencia y tal, comentaban algo que a mí me dejó muy preocupada. Decían, qué mal lo estamos haciendo. No le damos bien de desayunar a los niños, no le estamos echando nada saludable para el recreo. Qué mal lo hacemos, pero ¿cómo hay que hacerlo? No podemos generar en las personas esa confusión. Si le vamos a decir a una persona lo que está haciendo mal, hay que dejarle clara la herramienta, la habilidad de qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo bien. Alguien tiene que decidir cambiar de conducta y para eso tiene que saber qué hace mal y cómo hacerlo. La habilidad de cómo hacerlo se la tenemos que dar. No podemos dejarle en la frustración de qué mal lo hago sin dejarle claro cómo hacerlo bien. Y para eso hay que conocer a la persona, empatizar con ella y tratarla de una manera más individual. Pasamos a otro aspecto básico en la promoción de la salud, que es el entorno que ofrecemos a las personas. Hay una norma en promoción de salud que es fantástica. Hagamos que la opción más saludable sea la más fácil de elegir. Si la más saludable es la que tiene una persona más a mano y la más accesible, es la que va a escoger. Pero estamos ofreciendo a nuestros niños ambientes obesogénicos. Viven a diario en un ambiente en el que las elecciones sanas son muy difíciles, en el que nos boicotean esas elecciones sanas constantemente y, por tanto, en el que nos sentimos desalentados y acabamos tomando la opción más cómoda y más fácil. Algún ejemplo publicado. En un artículo de 2017 de García Padilla nos revelan que el 100% de las cafeterías de los centros escolares venden productos que además están prohibidos. Chuchería, bollería industrial, refrescos azucarados. Es más, encima los dueños de esos establecimientos en un porcentaje muy alto no conocen ni esa ley. El comedor escolar, aquello que les ponemos a nuestros niños para almorzar en el colegio. Pues parece ser que el comedor escolar, según una investigación de 2008, tiene escasa presencia de verduras, de pescado, de fruta y utilizan además la fruta en almíbar como sustituto de la fruta natural. Cocinas poco imaginativas. Estas fotografías son de la semana pasada y yo me puedo ir a un supermercado con 2 euros y comprarme 6 donuts, pero no me puedo comprar 1 kilo de plátano. Eso es un ambiente obesogénico. No podemos seguir permitiendo que la fruta y la verdura sea más cara que esos alimentos, que creo que habría que dejar de llamarle alimentos, esas cosas comestibles que nos están matando. Es más, son tan accesibles los productos insanos que podemos encontrar máquinas como esta en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestros lugares públicos, en nuestros hospitales. Eso es un ambiente obesogénico. Eso es hacer que el producto insano sea muy accesible. Por tanto, tampoco podemos hacerlo todo solos nosotros. Necesitamos leyes que estén al servicio de la salud de las personas, leyes que nos protejan, leyes que tengan políticas adecuadas y que inviertan para que sean eficaces. Nos tenemos que felicitar, ciertamente, de una ley reciente de la Junta de Andalucía para la alimentación saludable y para la promoción de la vida saludable.
pero tenemos que exigir que vigilen su cumplimiento. Porque ¿cuántas leyes tenemos que prohíben la venta de alcohol a jóvenes, que prohíben anuncios de cierta y en cierto horario y que no se cumplen? Si las leyes no se cumplen, están hechas para el papel. Y una ley no puede estar hecha para estar escrita en un papel. Una ley tiene que estar hecha para cambiar la realidad social. Pero tenemos muchos enemigos. No solo de los que estamos hablando, tenemos enemigos muchísimo más poderosos. Tenemos enemigos, por ejemplo, la publicidad engañosa, el poder enorme de la industria alimentaria o la formación inadecuada, que nos ponen en jaque, que nos están obligando a luchar contra ellos. Los publicistas, mirad, son maestros de ofrecer el mensaje. Son mucho mejores que nosotros, los sanitarios, ofreciendo mensajes a la población. Si de algo nos sirve esta publicidad engañosa, es para aprender cómo dar los mensajes, porque son magníficos haciéndolo. Mirad, nocilla en 2 palabras, sana energía. Magistral, es genial. Cuando debería decir quizás nocilla en 2 palabras, azúcar y grasa de palma. Pero no. ¿Qué padre o qué madre se resiste a un niño o a una niña llorando en el lineal del supermercado porque quiere los cereales de princesas? ¿O cómo puede en un bote de Colacao, por muy completo que sea, poner que el 30% de los nutrientes necesarios para el crecimiento del niño están ahí? No solo eso, es que ahí está el Colacao, la fruta y los cereales maravillosos. Ya con 2 cucharadas de Colacao hemos solucionado el consumo de fruta y de cereales de nuestro hijo para ese día. ¡Qué cómodo! Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir porque hace que la población esté confusa y que tome decisiones que atentan contra su salud. Más de 25 anuncios diarios de comida para niños, de los cuales más de la mitad son de productos no recomendados para su salud. Anuncios que han sido famosísimos, como el famoso bizcocho de Kinder, que equivalía a un vaso de leche. ¿Qué le estamos diciendo a un padre que tiene que dar de merendar a su hija o a su hijo y que le tiene que enviar algo para el recreo que el niño se lo coma fácilmente? ¿Qué clase de conflictos de intereses tenemos cuando toda una asociación nacional de pediatría tiene que dar explicaciones de por qué su anagrama está en la famosa galleta? ¿O qué poder tiene la industria cuando sobres de muestras de Blevit Digest, que suena muy bien, pero es azúcar, se los meten a las madres en la canastilla de recién nacido en los hospitales de nuestro país? ¿Veis lo que son enemigos? Cualquiera de estas cuestiones se carga en unos segundos horas y horas de consulta con un paciente para educarlo. Fijaros, aquí hay una reciente publicación de abril de 2018 que nos dice que aquellas investigaciones alimentarias que están financiadas por la industria alimentaria tienen un evidente sesgo en sus conclusiones. Ese sesgo es particularmente grave cuando la investigación era referida a productos azucarados. El poder de la industria azucarera. Conocemos la reciente polémica que tenemos ahora mismo sobre el semáforo nutricional. Ese semáforo nutricional que ya un europarlamentario europeo en 2009 propuso y que la industria se encargó poniendo sobre el tapete 1.000 millones de euros en campaña en contra del semáforo alimentario, en presiones a los políticos. No quiero saber qué tipo de presiones, pero podemos imaginárnoslas. Esa industria alimentaria consiguió que en mayo de 2010 se votara en contra del semáforo nutricional, que era una medida para ayudar a elegir a los consumidores. Pero es más, es que en 2017 la industria alimentaria propone un semáforo alternativo en el que mágicamente y de pronto todos los circulitos rojos del semáforo propuesto por la Unión Europea se convierten en amarillos. Mejor, el producto es mucho mejor desde que le han puesto el semáforo de abajo. Ahora, además, tenemos justo ahora una polémica con el Nutri-Score, que además de la estrategia de promoción de la salud, necesitamos un compromiso público.
Vuelvo a deciros que no podemos hacerlo todos solos los sanitarios, que necesitamos, además de leyes que protejan la salud, políticos que tengan claro qué leyes protegen la salud. En ese sentido, bueno, en Diputación de Málaga, os lo han dicho en la inauguración, hay este año una línea de subvenciones para proyectos que promocionen la alimentación saludable y que hagan prevención de los trastornos de conducta alimentaria. Ahí tenéis un campo de trabajo. Yo creo que ahí sí que tenéis un bonito y actual campo de trabajo. También hay muchos planes estratégicos que promocionan exactamente objetivos de actividad física para la población. La necesidad de formación es otro de los grandes problemas con los que nos encontramos. Tenemos profesionales sanitarios que no tienen una adecuada formación en nutrición y dietética y que, sin embargo, están tratando a pacientes a diario en las consultas. Así acabamos dando de merendar a los pacientes en los hospitales colacao con galletas María o dándole dietas al diabético absolutamente obsoletas. Creo que sabéis todo de lo que os hablo. Pero además esa formación no es solo para los profesionales de la salud. Esa formación hay que dirigirla a las familias, que son las que deciden a diario lo que se come en un hogar, y a los niños y a las niñas en las escuelas. Y a otros profesionales, a los publicistas, ¿por qué no? A los economistas que deciden, ¿por qué no? Yo creo que allá donde haya un profesional que trabaja con la sociedad, debe de darse a ese profesional formación en salud. Porque al final creo que es lo más importante que le pueden ofrecer a los ciudadanos. Formación nutricional, fundamental. Afortunadamente ya tenemos una titulación, dietética y nutrición, que yo sí abogo porque son necesarios como pilares básicos del equipo de atención de salud. Yo para mí lo tengo clarísimo, pero es que además hay que dar otro tipo de formaciones, la culinaria y la de promoción sanitaria. Porque hay que educar a la población para que sepan elegir. Las familias, las escuelas, los profesionales de la salud tienen que lograr que los niños, que son nuestro futuro, toda la población, pero los niños especialmente, aprendan a elegir. Y no podemos estar dejando a los niños mensajes erróneos constantemente de, bueno, esto es un ejemplo de una típica mesa de dulce de una de las fiestas. Los dulces, las golosinas, que hace 50 años, bueno, hace 50 años y hace 20, eran de consumo ocasional, ahora mismo impregnan todo y cada uno de los eventos que se dirigen a los niños. No hay cumpleaños donde no haya un paquete de chucherías como regalo, ni BBC, bodas, bautizos, comuniones, donde no haya una mesa de dulces que viste mucho y es muy colorida. ¿Dónde va a parar? Ponemos una mesa de manzana y de plátano y, claro, como que no queda igual la fiesta. Yo siempre he dicho que lástima que la manzana, cuando se abra, no tenga dentro el regalito del huevo Kinder, que así no podemos competir, así no se puede. Por tanto, y para finalizar, soluciones que yo propongo, soluciones y conclusiones para instaurar una alimentación saludable en la población. Información adecuada, útil, actualizada, clara y sencilla, huyendo de las contradicciones. Luchar contra esos ambientes obesogénicos que cada día hacen más difícil a los padres, a los niños y a las personas elegir adecuadamente lo que consumen. Formar a los profesionales y buscar un trabajo en equipo imprescindible y necesario para atender a las personas. Educar a las familias, educar a los niños y a las niñas y educar a la sociedad al completo. Y exigir a nuestros políticos un compromiso público por la salud de las personas. Porque la alimentación saludable, y creo que después de la ponencia del doctor Emilio Alba nos ha quedado claro, es fundamental para la calidad de vida. Muchas gracias a todas por vuestra atención. Muy bien. Vamos a dar paso ahora a doña Inmaculada Ruiz Prieto. ¿Por qué se ve así? Ah.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchos me conocéis, soy compañera, soy dietista nutricionista y prácticamente todo mi desarrollo profesional ha sido en torno a los trastornos de la conducta alimentaria, tanto en tratamiento como en distintas investigaciones que hemos hecho relacionadas con la prevención. Relacionando con la ponencia que nos ha hecho Laura, la prevención, por lo tanto, lo que pretende, en cualquier patología que la hagamos, va a ser, lógicamente, prever, impedir que se desarrolle una enfermedad o, una vez que se ha desarrollado, impedir todas las consecuencias negativas que va a tener esta patología, para de esta manera curarla o mejorar la calidad de vida de las personas que han terminado desarrollando la enfermedad que sea, en este caso, centrándonos en los trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, todo lo que es la prevención pues, se va a abarcar el conjunto de medidas que hagamos para evitar el desarrollo de la patología y se van a dividir en distintos grupos que ya lo sabéis. En la prevención primaria vamos a intentar evitar que se desarrolle la enfermedad, por lo tanto, lo que vamos a estar intentando es darle las herramientas necesarias a la población, a todo el conjunto de la población, no solo a las personas que lo terminan desarrollando, que suelen ser adolescentes, sino a todo el conjunto, esas herramientas que le pueden hacer motivarlas para que hagan una elección de sus hábitos alimentarios, en este caso, que le prevenga de desarrollar la patología. En cuanto a la prevención secundaria, estaríamos ya intentando detectar lo más rápido posible los casos, porque, como nos ha dicho Conchi en la presentación, el problema es que los trastornos de la conducta alimentaria cuestan mucho trabajo diagnosticarlos. En primer lugar, porque el propio interesado, que es la persona que lo padece, no quiere en muchos casos que sea diagnosticado. Y ya empezamos mal. Por lo tanto, la prevención secundaria lo que intentaría es detectar lo antes posible los casos para evitar que la enfermedad tenga consecuencias graves y esté ya realmente asentada. En la prevención terciaria estaríamos ya hablando directamente de una persona que ha desarrollado la patología y vamos a intentar curarla, mejorar, revertir esa situación de salud para que pueda volver a una calidad de vida mucho mayor exenta de esa patología. Y por último, se trataría de, una vez que hemos curado a la persona, darle las herramientas necesarias para evitar que por algún factor determinado vuelva a desarrollar la enfermedad, porque esto sería bastante grave porque sería volver a empezar con todo. Teniendo claro todo eso, la prevención, todo lo que es la prevención de las patologías es algo realmente importante. No es mejor, por lo tanto, curar una patología que prevenir que se desarrolle o que prevenir las recaídas una vez ya se ha curado. Es todo igual de importante. Pero nos quedamos con muy poquitas herramientas para evitar todo este desarrollo, porque realmente cuando hablamos de prevención en factores alimentarios, nos quedamos con unas herramientas tan simples como es la educación y la motivación. No tenemos muchas más herramientas para trabajar con ellas. Y el problema de esto es todo lo que nos ha estado comentando Laura. Cómo motivamos y cómo educamos a las personas si continuamente estamos dando mensajes contradictorios, mensajes confusos y además le llegan en muchos casos, como ella ha dicho, avalados por sociedades que deberían de estar diciéndole otro mensaje totalmente contrario. Cómo una persona que no es experta puede aclararse en cuanto a qué tiene que hacer o incluso qué se tiene que creer. Es que al final terminamos escuchando que mucha gente dice, si hoy me dicen que es malo el aceite de oliva y mañana que es bueno, yo hago lo que quiere y ya está. ¿Por qué? Pues porque es que es verdad, se le están dando todos esos mensajes contradictorios y ante eso y sin herramientas para decidir qué es la verdad de eso, pues decide hacerlo más cómodo, que normalmente es lo que ha hecho siempre, porque suele ser más cómodo que el cambio. Centrándonos en los trastornos de la conducta alimentaria, para saber cómo se puede enfocar todas las herramientas de prevención, lo primero que hay que tener claro es qué es un trastorno de la conducta alimentaria, porque en muchos casos se termina sobreestimando y simplemente porque una hija adolescente ha decidido dejar de comer dulces, muchos padres que están muy concienciados con los trastornos alimentarios ya tienen pánico de que su hija haya desarrollado un trastorno de la alimentación, cuando realmente eso en sí mismo no es nada.
Por lo tanto, hay que tenerlo claro. Y son un grupo de patologías cuya base es psiquiátrica, es decir, no es una patología nutricional, su base es psicológica, pero que tiene un importante impacto orgánico porque toda la conducta que se altera es alimentaria y, por lo tanto, va a tener un impacto en todos los órganos y todo el funcionamiento metabólico del organismo. ¿Qué son esas conductas que llegan a tener este impacto orgánico? Pues, de acuerdo con Josep Toro, que es un pionero en el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria en España y estudió mucho qué factores son los que hacen que se termine desarrollando la patología, nos dice que sin un factor, un trastorno de la conducta alimentaria nunca se desarrolla. Y ese factor es hacer dieta. Y esto es un poquito alarmante, porque aquí la gran mayoría trabajamos haciendo dietas todos los días. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos favoreciendo que la población pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria? Pues en cierta medida, y según cómo se haga, sí que estaríamos contribuyendo. ¿Por qué es este factor tan determinante? Pues porque digamos que el inicio de un trastorno de la conducta alimentaria, aunque hay mucho más de fondo, es que la persona tiene una insatisfacción con su imagen y piensa, en un momento dado, decide que cambiando algo de su alimentación va a conseguir cambiar esa imagen y entonces se va a sentir mejor. Hasta que no empieza con esa dieta, no se va a desarrollar toda la cadena del resto de síntomas y de conductas alteradas que al final ya sí componen el trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es un factor tan determinante. Y por eso sería tan importante hacer un buen diagnóstico en consulta. Pero luego tenemos muchos más. El saltarse comidas, que es una práctica que puede ser habitual en la población general, es una de las conductas alteradas que puede favorecer el desarrollo de un trastorno alimentario. El hacer ejercicio solo como medida de compensación también. ¿Y cuántos hemos escuchado decir a muchísima gente, hoy no pasa nada porque me como un dulce, porque esta mañana me fui a correr no sé cuántos kilómetros? ¿Vale? Y es muy importante que nos viene aquí la pérdida de placer por la comida. No todo el mundo disfruta igual. Hay gente que en su escala de valores pues puede disfrutar más o menos con la comida. Pero sea más o menos importante, todo el mundo disfruta en cierta medida de lo que está comiendo, le guste una cosa o le guste otra. Sin embargo, en estos casos hay una pérdida casi total del placer por la comida, tanto del placer, lo que es sensorial, de gusto, olor y todo eso, como lo que es el placer de comer pues, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de clase, con quien sea. Y esto es importante porque no estamos limitando, no es solo el impacto orgánico que estamos diciendo de los trastornos alimentarios, sino un impacto social que también agrava mucho la calidad de vida de la persona. Y entonces se unen dos cosas importantes en este desarrollo de los trastornos alimentarios, porque hasta ahora en la prevención hemos estado hablando de mensajes solo relacionados con la alimentación, mensajes relacionados con lo que hacen los alimentos cuando los comemos, pero hay un factor que no es conductual que determina mucho qué elegimos para comer, y es la imagen corporal. Porque no nos olvidemos que muchísima gente no elige un alimento u otro porque sea más sano, porque tenga omega 3, porque tenga vitamina D, no. Lo eligen porque ese alimento les pueda favorecer tener más masa muscular, porque pueda adelgazar, porque no le vaya a engordar. Y esos no son temas saludables, es un tema de imagen. Y ese factor está ahí. Y si queremos prevenir, tenemos que tenerlo en cuenta para hacer una prevención realmente eficaz. ¿Qué es esa imagen corporal? Pues es importante tenerlo en cuenta porque ha hablado Laura de las emociones en lo que es la prevención. Y las emociones son importantes manejarlas. La industria alimentaria, con su publicidad, lo que maneja son emociones. Los anuncios de Coca-Cola siempre lo que manejan es emoción. Te vende un grupo de amigos, te vende un momento en familia, te vende el éxito profesional, siempre vende momentos, emociones. En el anuncio no te está vendiendo realmente la Coca-Cola, te está poniendo una situación de éxito, sea como sea, con el jardinero guapo que llega allí o con unos amigos o con lo que sea. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esos sentimientos en torno a tu imagen corporal, no solo la imagen, no solo la fotografía interna que cada uno tiene de sí mismo, sino
cómo valora esa fotografía interna que tiene y cómo actúa en consecuencia de esa imagen, eso es importante a la hora de decidir. Porque si yo pienso, un adolescente piensa que está gorda, que debería de cambiar su modelo de alimentación y que así tendría una mejor relación con su grupo de amigos, eso va a determinar que no sea capaz de irse a comer una hamburguesa con sus amigas, porque ¿qué van a pensar mis amigas? Yo no debería de estar comiendo esto. Entonces determina bastantes cosas en la calidad de vida y en la salud de las personas. Y aunque no es directamente nutricional, si no lo tenemos en cuenta en la prevención nutricional, estamos dejando un factor importante y, por tanto, no va a ser efectivo. Por lo tanto, la insatisfacción corporal unido a la creencia de que cambiando determinados factores dietéticos vamos a conseguir el éxito es al final lo que tenemos que tener presente cuando vamos a hacer prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. No solo qué alimento es mejor o cuál es peor, sino esto también lo tenemos que tener en cuenta. Y aquí tenemos lo que es la complejidad de cómo se relaciona la imagen corporal con el desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y es por esto por lo que las campañas de prevención suelen ser poco eficaces en la prevención de estos trastornos, porque no terminan de llegar. Toda esta complejidad hace difícil el conseguir que sea realmente efectivo. Y ahora nos vamos a lo que sería el modelo alimentario de los trastornos de la conducta alimentaria. Lo que sabemos a día de hoy de la alimentación, la elección alimentaria de una persona que tiene anorexia nerviosa, es que su dieta va a estar compuesta por un menú de menor energía y menor proporción de macronutrientes en general. ¿Por qué lo pone así? Pues porque dependiendo del sitio donde hagamos el estudio, nos va a salir menor proporción de carbohidratos, menor de grasas o menor de proteínas. Pero la cuestión es que al final todos están reducidos, porque van a escoger alimentos dietéticos con calorías vacías y con muy poquitas calorías realmente. Deficiencia de calcio, vitamina A y vitamina D, que porque suelen escoger, son todas liposolubles, escogen menús bajos en grasa y por lo tanto suelen ser carentes en estos nutrientes. Menús de baja palatabilidad, es decir, que sepan poco y que sepan lo mínimo posible a comida. Es característico en anorexia nerviosa añadir mucho vinagre o mucho limón a las comidas para que no sepan a comida. Y ahí es donde está esa reducción del placer por la comida. Porciones pequeñas, escasa variedad, es decir, da igual, muchas veces pensamos que van a escoger siempre verduras, frutas, pero no siempre es así. Yo he tenido pacientes que lo que han escogido a lo mejor era pasta con tomate. Y uno piensa, ¿con anorexia nerviosa iba a escoger pasta? Sí. Pero porciones muy pequeñas, pocas veces al día, y como con eso ha visto que no ha aumentado de peso o que lo ha perdido, que era su objetivo, pues lo mantiene continuamente sin cambiar el tipo de alimentos que va a consumir. Y saciedad sensorial específica, esto lo tenemos todos y es que cuando tú estimulas mucho uno de los sentidos, ya sea el gusto, ya sea el olfato, termina por dejar de ser un estímulo agradable. Por ejemplo, si pasamos por un horno en el que se está haciendo pan, generalmente a todos nos llama la atención, es una sensación agradable e incluso empiezas a salivear porque estimula el apetito. Si tú trabajas en el horno de pan todos los días, ese estímulo deja de ser agradable, dejas de percibirlo. Pues esto, que todos lo tenemos, en estos casos no lo tienen, porque hay una serie de alteraciones a nivel cerebral que bloquean todas estas sensaciones normales y cuando consiguen un alimento que lo consideran como seguro, siempre consumen el mismo sin aborrecerlo, sin hartarse. En el caso de bulimia nerviosa, van a escoger menús con mayor energía de los que lo escogen los que tienen anorexia nerviosa. Pero además, suelen escoger menús que son muy restrictivos en la fase de restricción y menús con muchísimas kilocalorías en los momentos de atracón, que es la característica principal de este trastorno. En este caso van a escoger menús de mayor palatabilidad. Una característica habitual es añadirle salsas a todo, mucha sal, mucho condimento de especias, excesivamente condimentados, porque es ese ansia por la comida.
y por darle mucha sensación. Va a estar caracterizado por los periodos de atracón y tampoco tienen saciedad sensorial específica. ¿Cómo se traduciría en este caso? Pues un paciente con bulimia nerviosa, nosotros todos, ¿no? En general. Un dulce, pues no te apetece todos los días, pero un día concreto te puede apetecer. Y ya pues, te lo puedes comer o no, pero ya se te pasan las ganas y se acabó. En este caso no. En este caso, si le hablas de esos alimentos que tienen en el top 10, en plan los que están súper buenos, sea el momento que sea, hayan acabado de comer o no, sea cuando sea, siempre les apetecen. Y si son los alimentos que consideran los de dieta, siempre les aburren. Por lo tanto, esto motiva la elección de los alimentos, porque si determinados alimentos los considero los aburridos, los de dieta, los de controlarme, en realidad los escojo cuando estoy muy consciente de controlarme, el resto del tiempo no, porque no me resultan apetecibles. Por lo tanto, fijando un poquito más, concretando un poquito más en las ideas de prevención, de cada tipo de prevención en los trastornos de la conducta alimentaria, en la primaria, lo primero que tendríamos que hacer es intentar trabajar esas ideas erróneas y esos mitos que hay en torno a los distintos alimentos o a los modelos de alimentación, favorecer una elección de alimentos que sea saludable, pero no solo centrándonos en esto es bueno, esto es malo, esto es mejor, sino también trabajando esos factores de imagen corporal que intervienen en esa elección de los alimentos. Y trabajar aspectos de composición corporal y forma física, para quitar esas ideas erróneas que muchas veces tienen asociadas, ¿vale? Por ejemplo, una idea común es cuanto menos pese, mejor, sin tener ningún límite ni ningún peso de partida. En cuanto a la prevención secundaria, habrían que hacer mucho más frecuente de lo que se hacen, porque solo se hacen en determinadas campañas, screening colectivo, es decir, sobre todo en escuelas, por la edad en la que se suele desarrollar, hacer screening de cuestionarios y de distintas entrevistas con el alumnado que haya salido mayor riesgo para hacer una detección temprana y enseñar, formar a los padres para que detecten las señales de alarma, porque realmente no lo saben. Entonces, el que está muy concienciado, cualquier cosa le parece que ya su hija o su hijo tiene un trastorno de la conducta alimentaria, y el que no está concienciado, hasta que ya no tiene el problema, no se ha dado ni cuenta de todas las señales que han ido pasando. Y esto es un problema de formación. Si no lo saben, no pueden detectarlo. En la prevención terciaria, trataríamos sobre todo, primero, de normalizar el estado nutricional, porque es lo más grave en el trastorno de la conducta alimentaria de inicio, es decir, pues no les va a provocar la muerte el estado emocional o la insatisfacción corporal, pero sí una desnutrición grave. Por lo tanto, lo primero sería el estado nutricional. Pero luego hay que restablecer el estado de salud al completo, todo lo que ha sido afectado por esta patología, que es todos los niveles de vida. Y en la cuaternaria tendríamos que exponer a la persona, aunque sea de manera artificial, a las distintas situaciones de riesgo de recaída, para darle herramientas antes de que pase, para que no vuelvan a desarrollar el trastorno de la conducta alimentaria. Mantener esa elección de alimentos y, sobre todo, trabajar distintas manías alimentarias que se desarrollan durante el proceso de la enfermedad, ¿vale? Como hay miles, pero por ejemplo, pues comer con cubiertos pequeños siempre, o servirse siempre en platos pequeños, o lo contrario, servirse siempre cantidades muy grandes para luego dejar. Son una serie de manías que es conveniente trabajarlas para evitar que se mantengan esos factores que pueden hacer que se volviese a repetir la patología. Y aquí tenemos lo que es la complejidad del comportamiento alimentario, porque ¿qué interviene realmente en nuestra conducta alimentaria? Pues intervienen los factores fisiológicos. Si yo tengo hambre, como. Si no tengo hambre, normalmente no como, a no ser que tenga una situación en la que me vea obligado. Factores emocionales. Intervienen siempre en casi todo el mundo, lo que pasa que en mayor o menor medida. Tanto factores positivos, emocionales positivos, como puede ser, pues estoy muy contento y lo celebro yéndome a comer, o yéndome a tomar algo. O estoy muy mal y cosas que se suelen decir en la consulta, se me ha cerrado el estómago, o al revés. O me siento tan mal que hago como en las pelis, me cojo el bote de helado grande y me pongo delante de la pantalla a comer.
Todo esto son conductas determinadas por factores emocionales. Factores propios de los alimentos influyen también, pero menos. Son todas esas ideas erróneas. La leche era lo mejor para el crecimiento de los niños y de repente la leche parece que es lo peor. Pues eso determina también si elegimos o no determinados alimentos. Por supuesto, factores socioculturales y otros factores entre los que intervienen los factores políticos y los factores económicos, que son muy importantes a la hora de elegir qué voy a comer y cuándo. Y aquí estarían de manera organizada, en función de cada uno de los que hemos visto antes, cuáles son los que la literatura nos dice que influyen en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, el comportamiento alimentario y los conocimientos nutricionales que tiene la familia influyen directamente en que los hijos puedan desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria o no. Dentro de eso, los factores que se han visto relacionados son que las madres hagan dieta de manera continua. Esto favorece que la hija o el hijo normalice el hecho de hacer dieta y termine haciéndola de una manera patológica o desorganizada que le pueda conducir a un trastorno de la conducta alimentaria. Los padres que no controlan su ingesta, es decir, que hay una ingesta emocional o periodos de sobreingesta, pues por ejemplo, yo me controlo todo el tiempo, pero por la tarde me cojo mi paquete de frutos secos viendo la tele, el fútbol, lo que sea, y empiezo a comer frutos secos sin control, hasta que se acabe la bolsa o hasta que se acabe el programa. Ver la tele durante las comidas está directamente relacionado porque modula las emociones que tienen las personas y ahí es donde influyen si comemos más, menos y en terminar desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Y cuantas más comidas se realicen fuera de casa, mayor facilidad, mayor riesgo de que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, se vio como factor protector comer en familia, que se está perdiendo por factores socioculturales. En cuanto a la elección emocional, cuantas más creencias irracionales tenga la familia o la propia persona que desarrolla el trastorno de la conducta alimentaria, más fácil es que se desarrolle el trastorno. Por eso es la importancia de que trabajemos antes de todo lo demás todas las ideas erróneas que hay en torno a la alimentación. La bulimia, que está, no bulimia nerviosa como trastorno alimentario, sino el darse atracones, que eso está socialmente más aceptado de lo que muchas veces pensamos, y los propios atracones, no solo de comida, sino también de alcohol, que están directamente relacionados con el desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Que eso en adolescentes es bastante característico, el controlar la ingesta de lunes a jueves, para el viernes y el sábado que salgo con mis amigos, tener vía libre para comida rápida y alcohol. Y esto estaría relacionado con desarrollar un trastorno alimentario. Las elecciones saludables, sin embargo, están relacionadas con tener mejores creencias en torno a la alimentación y menor psicopatología, es decir, veamos que no solo todos los factores de ideas, de conductas, son los que previenen el desarrollo de trastornos alimentarios, sino que también otros factores que no podemos controlar también determinan que se pueda desarrollar o no, como por ejemplo pues que en la familia haya más problemas de ansiedad, de depresión, esquizofrenia, determinadas patologías psicológicas. Eso influye también en que elijamos mejor o peor las comidas y en que podamos desarrollar o no los trastornos de la conducta alimentaria. Y esto es menos controlable a nivel de conducta. Y en cuanto a la elección para controlar el peso, el tema estético es uno de los más importantes junto a la restricción. En eso, de estos factores, realizamos un estudio para ver cómo se relacionaban determinados factores con el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Y en torno al peso pensamos, vamos a valorar no solo el peso que tienen los alumnos, esto lo hicimos en un instituto, sino también cómo consideran ellos que es su peso. Y las claves estaban aquí. Aquellos alumnos que tenían menos de 18,5 de índice de masa corporal, resulta que un 63,8% pensaba que su peso estaba bien.
y un 6,6% pensaba que su peso estaba un poquito por encima. Entre los que su peso estaba dentro del rango saludable, un 25,6% creía que tenían sobrepeso. Pero ¿por qué fallan también muchas veces los planes de prevención y de promoción de salud? Resulta que aquellos que tenían sobrepeso u obesidad, un 59% creía que su peso estaba bien. Entonces, vale, a mí vienen, me dan una charla de qué alimentación es la más saludable, de qué hay que hacer, pero si yo no creo que mi peso esté por encima, ¿yo por qué voy a tener en cuenta todo eso que me están diciendo? Y esto, entonces, es un factor importante, es decir, dar a conocer no la tabla de índice de masa corporal, sino interpretar realmente esos datos. Y eso a los niños, a los alumnos en general, adolescentes, no se lo estamos diciendo. Paso porque los factores más influyentes en desarrollar al final en adolescentes un trastorno de la conducta alimentaria son ser chica, suelen desarrollarlo con muchísima mayor frecuencia que los chicos, considerar que tienen una baja forma física en relación al ejercicio físico, ¿vale? Que también iba independiente del número de horas que dedicaban a hacer actividad, hacer dieta, sobre todo por razones estéticas, y pensar que tenían que hacer dieta en algún momento de sus vidas. Estos eran los factores que más influían en desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué muchas veces no nos funcionan todas estas campañas de promoción y prevención? Pues porque al final, siendo realistas, el mayor problema es que la alimentación, por muy mal que la hagas, no tiene un efecto a corto plazo. Y como la gente no lo ve a corto plazo, no lo terminan relacionando, por tanto no se le da importancia a todo aquello que le estamos diciendo que deberían de modificar. Y esto también es algo que le debemos enseñar a la población, no es a corto plazo, pero sí es a medio largo plazo. Por lo tanto, al final es importante. Y para terminar, pues esto sí lo tenéis todo muy claro, pero es importante tener en cuenta que es que no hay un único modelo de alimentación que sea el idóneo, sino que hay unas premisas desde las que todos partimos, pero a partir de ahí se debe de ir adaptando en función de la persona que tenemos delante. Para concluyendo los aciertos y errores que tenemos en relación a la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, pues como acierto, promover una alimentación saludable, que creo que lo estamos consiguiendo porque cada vez más la gente está más concienciada de qué es saludable de verdad. Recomendar equilibrar o moderar en lugar de recomendar restringir, saltar o compensar. Esto es muy importante en la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. Hablar de alimentos de consumo preferente o frecuente en lugar de estar hablando siempre de lo que no hay que consumir. Motivar la elección de alimentos sobre sus beneficios y no sobre los perjuicios. Esto en adolescentes es muy importante porque lo ven más claro. Favorecer el disfrute razonable con la comida, es decir, no decirles todo el tiempo que todo es malo, porque seamos también realistas. Muchos adolescentes, su único sitio de salida a comer con los amigos es una hamburguesería. No es la opción más saludable, pero a día de hoy, socioculturalmente, esa es su salida. Por lo tanto, puede ser menos grave decirles que no está mal que vayan un día a la semana, pero que moderen qué es lo que van a pedir y qué cantidad van a consumir, a decirles que mejor que no vayan y seguir favoreciendo el trastorno de la conducta alimentaria. Por tanto, hay que tener en cuenta esa socialización, promover actividad o ejercicio por sus beneficios y no por la compensación, porque esto se ve en consulta y determina bastante que se desarrolle al final un trastorno alimentario. Favorecer la autopercepción del peso y de la forma física, es decir, darle herramientas para que sean capaces de saber valorar su peso y su forma física sin necesidad de pesarse. Es decir, a nosotros, a ninguno, nos hace falta pesarnos para saber si nuestro peso está por encima o está bien. Si quieres saber la cifra, sí, pero una valoración general la podemos hacer todos sin necesidad de la báscula. Y esto es importante que los adolescentes sepan hacerlo y no saben. Y promover la variedad, las formas alternativas de alimentarse, porque muchas veces le decimos dulces no,
pero es que por la tarde a mí lo que me apetece es algo dulce, pues deberíamos de darle esa alternativa más saludable para que mantenga aquello que le gusta, porque si no lo va a hacer un breve periodo de tiempo, pero luego va a volver a lo que realmente le apetece. Y la flexibilidad alimentaria, que es muy importante, es decir, determinados alimentos no son sanos, pero tampoco pasa nada porque un día de verdad te lo comas, ¿vale? Sin interpretar que un día es un día un refresco, un día una pizza, un día, ¿vale? Porque entonces ya es demasiado. Y en cuanto a los errores, evitar, sobre todo en adolescentes, promover las dietas, que eso todos lo sabemos, sino promover una alimentación saludable. No recomendar nunca saltarse comidas, y esto por desgracia se hace, y no es aconsejable y menos en adolescentes. Motivar la elección de alimentos por sus características nutricionales no es adecuado en la adolescencia, es decir, no es adecuado decirle deberías de elegir pescado porque tiene mucho omega 3. En determinadas edades esto no solo no es efectivo, sino que contribuye al desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Trabajar lo de la pérdida de placer por la comida porque es importante, ¿vale? Muchas veces un error sería favorecer la elección de un determinado alimento aunque no te guste porque es muy saludable. Eso sería un error en esta prevención. No tener en cuenta la socialización, motivar la elección de alimentos por el efecto que vaya a tener en la imagen, eso sería un error para si queremos prevenir trastornos de la conducta alimentaria. Promover la actividad o el ejercicio como método de compensación y no por sus beneficios que los tiene. La autovaloración del peso corporal o la grasa, esto está determinado como un factor de riesgo para el desarrollo de trastorno alimentario, es decir, recomendarles pesarse para ver si lo están haciendo bien o mal. Y promover hábitos estrictos, no darle alternativas y no explicarles que la flexibilidad es adecuada. Estos serían los errores y los otros serían los aciertos. Si solo nos quedamos con una de las columnas, nos quedamos sin herramientas para saber hacer una buena campaña de prevención. Y por mi parte, nada más. Gracias, Inmaculada, por intentar por ajustarte al tiempo, pero sí me comenta la organización de que ya vamos con mucho retraso y que las posibles preguntas, que no dudo que serán bastantes, no vamos a tener oportunidad de hacerlas aquí, así que les recomiendo de que a lo largo de la tarde sí que se puedan dirigir directamente a las ponentes. Vamos a tener que dar paso ya a la siguiente mesa redonda. Gracias.